Hola, soy Mayón y hoy, sábado 24 de enero de 2026, os traemos un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos, donde vamos a hablar de algunos temas de IA desde un punto de vista un poco más práctico. Veréis, una cosa importante que el otro día vi es que, vi una discusión entre dos personas que le decía un novio a mi sobrina, le decía, pero ¿por qué te extiendes tanto escribiéndolo en el prompt a la inteligencia artificial? Mal. O sea, mi sobrina hace bien siendo muy específica en los prompts a la inteligencia artificial. Su novio estaba equivocado. ¿Vale? Cuanto más específicos seamos, menos errores vamos a encontrar. Por ejemplo, una cosa que yo siempre pongo en los prompts últimamente es la coletilla de usa fuentes de reconocido prestigio y prefiero que no te inventes nada y me digas que no lo sabes. ¿Entendéis? Fuentes de reconocido prestigio. Y además le añado, cítame las fuentes de donde has obtenido los datos. Le preguntéis lo que le preguntéis antes, le habéis dicho que no se invente nada, que no te importa que no te conteste, que no se invente nada, que use fuentes de prestigio reconocido, ¿vale? Incluso le podéis decir de qué fuentes. Y sobre todo que os diga de dónde ha sacado el dato, porque luego está en tu trabajo tener que ir a ver esa fuente que te está citando si realmente dice eso o no. Eso con Gemini normal, con la aplicación Gemini. Pero Google tiene una aplicación de la que os quiero hablar hoy, que es Notebook LM, que es muy interesante. Por ejemplo, supongamos que tú tienes algunas dudas sobre la Constitución española, ¿vale? Entonces tú lo que haces es abrir Notebook LM y creas un nuevo cuaderno que vas a llamar Constitución Española, ¿vale? Y a esa Constitución Española tú subes un PDF que es la Constitución Española. Y entonces tú ya puedes hablar con esa inteligencia artificial, pero lo importante aquí es que Notebook LM solo va a hacer referencia a las fuentes que subas. Entonces, como yo le he subido solamente la Constitución Española, todo lo que me conteste será relativo a la Constitución Española. Es más, por si acaso, a veces le digo, pero limítate a las fuentes que he añadido cuando interrogo a Notebook LM. Pero en realidad eso no es necesario. Por ejemplo, le subí la Constitución Española, ¿vale? Y le pregunté, yo soy muy cicatero, le pregunté, ¿cómo es el escudo de la bandera española? ¿Vale? ¿Y por qué? Porque yo sé que en 1978 el escudo no se definió en la Constitución Española, sino que se decía que luego el escudo se desarrollaría en una ley posterior. Tanto es así que desde el año 1978 al año 1981 el escudo español de la bandera llevaba el águila de San Juan, lo que algunos incultos te dicen que es una bandera preconstitucional. No lo es, porque esa bandera fue válida hasta el año 1981. Preconstitucional, por tanto, no es, ¿vale? O sea, durante la existencia del año 78 al 81, esa bandera tenía el águila de San Juan. Entonces, claro, él me dice, basado en las fuentes proporcionadas que consisten en extractos de la Constitución Española, no existe una descripción del escudo de España ni su apariencia. Y luego, básicamente, las fuentes se limitan a describir la estructura y colores de la bandera de España en su artículo 4, señalando lo siguiente: la bandera está formada por 3 franjas horizontales, los colores son roja, amarillo, roja, y la franja amarilla es doble de anchura que cada una de las rojas. Punto final. ¿Entendéis?
Entonces es que debemos entender que esa es la forma en la que funciona esto. Por ejemplo, yo sé que el escudo de España se describió en la ley 33/1981. Entonces, una vez hecha esa consulta, ¿vale? Yo cojo y subo a NotebookLM un PDF con la ley 33/1981 y vuelvo a preguntar, ¿vale? Entonces le digo, una vez que ya lo he hecho, le digo, descríbeme el escudo de España según la normativa y dime de dónde has sacado la información. Y entonces ya me lo dice. ¿Por qué? Porque yo ya le he puesto la ley y dice la descripción detallada del escudo de España se encuentra recogida en la ley 33/1981 del 6 de octubre, el escudo de España concretamente en sus artículos primero y segundo, y a continuación se detalla por los cuarteles, primer cuartel, segundo cuartel, tercer cuartel, entado de la punta, todo. Describe todo como está descrito en esa ley. Pero lo importante es que no se inventa no se inventa nada. Quiero decir, solo se está circunscribiendo a eso. Otro ejemplo que hice fue crear un cuaderno que llamé Marco Aurelio. Y ahí tienes una forma que es que a la hora de añadir fuentes, tú puedes pedirle a NotebookLM que añada a él las fuentes. Entonces tiene un botón que pone añadir fuentes y él va a ir a buscar a la web lo que tú le digas. Y yo le digo, añádeme fuentes sobre la vida del emperador Marco Aurelio, su pensamiento y su relación con el estoicismo. Y entonces usa siempre biografía, o sea, documentación, fuentes de prestigio académico. Y entonces le das y me aparece 9 fuentes. Mi trabajo no es añadir las fuentes y ya está, la que sí, tienes un botón y le das, vale, añade esas fuentes. Es añadir esas fuentes, pero luego tú tienes que ir viendo las fuentes a ver qué es, ¿vale? Entonces tú le das clic en una fuente y te dice, esta obra es del catedrático Urbano Espinosa. Analiza cómo el Imperio Romano logró sostener la unidad política y territorial, bla, 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 bla. Pues la fuente es Administración y Control Territorial del Imperio Romano, una aproximación histórica. ¿Vale? Por ejemplo, esa. También me pone La Ciudadela Interior, que es un libro de Pierre Hadot, donde explica pues toda la disciplina de pensamiento de Marco Aurelio, etc. Y ahora la cuestión es la siguiente. Yo cojo y en ese NotebookLM pongo, sin decirle búscame la fuente de su padre, no, le digo, ¿quién fue el último jefe de los indios chiricahuas? Vale, estamos hablando de Marco Aurelio. Y dice, lamento informarle que las fuentes proporcionadas no contienen información sobre quién fue el último jefe de los indios chiricahuas. Y entonces ya pues te dice, todo el material que me has dado tiene que ver con el Imperio Romano, Marco Aurelio, las guerras marconanas, la peste antónica, tarará, tarará, tarará. Vale. Sin embargo, claro, si yo me voy a Gemini, ¿ok? Y le pregunto quién fue el último jefe de los indios chiricahuas, búscamelo con información rigurosa y sin inventarte absolutamente nada, porque tampoco es importante que no lo sepas. Y me dice, el último jefe oficial hereditario de los indios chiricahuas fue Naiche, también conocido como Naiche o Nache. Sin embargo, la respuesta suele generar confusión porque la figura más famosa de esa época fue Jerónimo, quien lideraba a los guerreros, pero no tenía el título formal de jefe. Y aquí te explica quién era Naiche, el último jefe hereditario,
y te explica quién era Jerónimo, el líder de la resistencia. Y entonces te lo explica todo, incluso te hace una tablita donde dice líder, Cochise, rol, gran jefe Chiricahua, hasta su muerte en 1874. Taza, hijo mayor de Cochise, del 74 al 76. Naiche, último jefe hereditario, de 1876 a 1886, cuando se rindió. Jerónimo, líder y guerrero espiritual, colíder hasta 1986. Y te lo explica todo bien explicadito, ¿entendéis? Pero lo que no va a hacer en ningún momento es inventarse nada. ¿Y para qué uso esto? ¿O para qué en realidad quería utilizarlo mi sobrina? Que es a la que se lo enseñé. Porque mi sobrina está desarrollando una tesis doctoral y algunas cosas que quiere consultar se las consulta a Gemini. Y ponía unos prompts muy largos, evidentemente. Pero yo le dije, no, lo que tienes que usar es esta otra herramienta, NotebookLM. Aquí tú vas a subir tu tesis doctoral. Le vas a poder preguntar. Las entrevistas con los pacientes que has hecho, que las ha grabado en audio, ¿vale? Previa autorización. Ha subido, me parece que 6 entrevistas. Además, le puedes pedir a NotebookLM que te transcriba una de las conversaciones. Y ojo, porque cuando hizo eso en Gemini, curiosamente, Gemini se inventa conversaciones. Se inventa toda la forma en la que ella se presentó, en las primeras palabras de los pacientes, y digo, se lo está inventando. Y dice, sí, es que ya me he dado cuenta de que no es muy confiable para eso. Digo, no, pero puedes hacerlo en Google AI Studio, que probablemente será otro día que volvamos a hablar de ella, y en NotebookLM, ambas todas de Google, y ahí lo va a hacer. Bueno, pues coge las transcripciones y luego dices añadirlo como nota, con lo cual ya sirve además eso como fuente original. Pero luego además ha añadido toda la bibliografía, le ha dicho añádeme toda la bibliografía que yo cito en mi tesis doctoral, y automáticamente en la columna de fuentes que está a la izquierda le aparecen todas esas fuentes, y a continuación se pone a evaluar ella, mediante el prompt ya no complicándose, todo lo que ha dicho ella en su tesis doctoral, si verdaderamente está en esa tesis, y le empieza a preguntar un poco a Gemini cosas, ¿vale? Y es más, luego, en un punto, tú tienes la tercera columna, que es estudio, donde puedes hacer varias cosas. Puedes hacer un resumen de audio, luego hablaremos de ello, volveré sobre ello. Un mapa mental, donde te van sacando, por ejemplo, el que yo tengo hecho de Marco Aurelio, mapa mental de Marco Aurelio, te dice Marco Aurelio y su época. ¿Sabéis cómo es un mapa mental? Me salen 4 rayitas. Filosofía histórica, obra literaria, meditaciones, contexto histórico y administración del imperio. Yo le doy clic a obra literaria y me abre otras 4, donde dice notas personales, ¿vale? Ejercicios espirituales, estilo aforístico y autoinstrucción moral, que no es lo que es. Le doy ahí y ya entonces me empieza a hablar en la columna de chat de todo lo que supone ese tema de las meditaciones, y me habla a fondo con ello. Pero igual que os digo eso, tienes otra opción que es para hacer un resumen, una nota, porque pasas ahí tus notas. Resúmenes, puedes hacer informes, tarjetas de estudio. Si tú le pones ahí unas tarjetas de estudio, imagínate que subes el libro de ciencias naturales de tu hijo y le das le dices hazme tarjetas, porque a la hora del botón de tarjetas tiene un lapicerito. Tú le das ahí y le dices hazme tarjetas del capítulo 3. Y entonces le vas a sacar unas tarjetas visualmente en pantalla donde dice ¿cómo se llama? ¿Cuántas capas tiene el núcleo de la Tierra? Ya está, así. Y entonces tú dices, pues sí, tiene 2. Le das clic a la imagen, gira la tarjeta visualmente y te pone, tiene 2, el núcleo interior y el núcleo exterior, me parece que era así, etcétera. O
¿Qué es un tsunami? Y dice, pues un tsunami es no sé qué, un terremoto, una ola que provoca no sé qué del terremoto. Le das clic a la tarjeta, te la gira y lo tienes ahí. Para estudiar es brutal. Puedes hacer un cuestionario tipo examen, ¿vale? En vez de las tarjetas de memoria. Puedes hacer una infografía, que está muy bien porque te saca una infografía, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo una que hice, me parece, sobre la Constitución española. Creo recordar, sí. Es que te hace un gráfico en pantalla donde te pone los hitos más importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de Constitución Española, dice, está titulada La Constitución Española, pilares de la democracia y derechos ciudadanos. Y pone dos edificios, digamos como arte griego, con columnas. Y en cada columna te define qué es lo que hay. Pues España como Estado de Derecho, y te lo explica un poquito. Soberanía nacional, otra columna. Soberanía nacional y monarquía, otra. Unidad y autonomía, otra columna. Otra columna, igualdad ante la ley, artículo 14. Otra columna, protección a la vida y la libertad. Y otra columna, derechos sociales y educación. De modo que de un vistazo gráfico puedes ver todo ese tipo de circunstancias, ¿vale? Y luego puedes meter, pues por ejemplo, puedes pedirle, que ya os he dicho antes, hacer una presentación o meter una tabla de datos, donde en la tabla de datos pues te dice cada dato dónde está. Por ejemplo, si le pido una tabla de datos para la Constitución, pues en una columna pone el título, en otro capítulo, temática principal, artículos incluidos, conceptos clave y lo que sea. Entonces, por ejemplo, título primero, preliminar, ahí capítulo no aplica, y se regula los elementos esenciales de la norma, definiendo España como Estado social y democrático de derecho, estableciendo sus valores superiores y bases organizativas. Conceptos: Estado democrático, ordenamiento jurídico, estatuto de las autonomías, capital de España, ideología, etc. Entonces, todo eso te lo va poniendo, y además con una fuente, con un numerito al cual puedes ir a ver qué es lo que hace referencia. Y cuando os decía que os crea un audio, está muy bien, porque os crea como una especie de podcast que luego podéis escuchar, con lo cual vas a aprender muchas cosas. Por ejemplo, en la Constitución Española me generó uno que dice la Constitución Española como manual de instrucciones. Entonces, si tú le das play, a ver si esto lo puedo meter. Hoy nos vamos a sumergir en un texto que todo el mundo cita, pero que muy poca gente se ha leído de cabo a rabo. La Constitución Española de 1978. La gran conocida y desconocida a la vez, exacto. Y la idea no es dar una clase de derecho, para nada. Es más bien tratarla como lo que es, el manual de instrucciones de la España moderna. Me gusta esa analogía. Vale. Bueno, pues como habéis oído, pues es una dinámica entre dos personas comentando sobre el tema de la Constitución. Es un tema que queda muy bonito, la verdad, muy útil. Pues esto llevado, por ejemplo, al ejemplo de mi sobrina, pues para luego meter en la tesis ese audio que ha creado sobre su tesis doctoral, y queda una cosa muy dinámica, más los mapas mentales que puedo usar mientras estás poniendo la tesis, o, por ejemplo, esas infografías. Todo eso os da una facilidad increíble, y además puede hacerse las tarjetas de estudio para prepararse la presentación, o incluso una presentación o un cuestionario. Es muy interesante. Yo otra cosa que tengo es otro cuaderno con todos los libros de mi hija. Cuando le digo, se lo puse a mi hija, digo, pues a esto lo puedes usar para estudiar. ¿De qué va el examen del próximo día? Capítulo 4 del libro de ciencias. Ok, pues le pido unas tarjetas de estudio del capítulo 4 del libro de historia, ¿vale? Y entonces él va y las genera, y ella ya sabe si está acertando o está suspendiendo, ¿entendéis? Esto es muy, muy, muy potente. Insisto, herramienta NotebookLM, la cual recomiendo, y es muy válida para todo este tipo de cosas que podéis hacer. Por ejemplo, el otro día, hablando con el camionero geek, me decía, es que la inteligencia artificial no es fiable cuando quieres comparar elementos, teléfonos, porque se inventa muchas de sus características. Pues cogéis, os metéis
en las empresas de los teléfonos que comparáis, que queréis comparar, bajáis sus fichas técnicas, que todos los tienen, se las metes en la notebook LM y a partir de ahí empiezas a comparar. ¿Cuál tiene más memoria? ¿Por qué la memoria que usa el Samsung es mejor que la del Xiaomi? ¿Por qué no sé qué? ¿Qué tamaño? ¿Cuánto le dura la batería? En fin, y puedes compararlo sin que se invente, sobre todo sin que se invente nada. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Probad Notebook LM, no os va a defraudar. Y bueno, contadme en comentarios qué cosas habéis hecho y qué pruebas habéis hecho y cuál ha sido el resultado. Venga, hasta aquí el programa de hoy. Un saludo, volveremos la semana que viene. Adiós.